Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a hablar así, si no me escuchan, agarro el micrófono, pero sí, puede ser más tranqui así. claro. Voy a empezar poniendo un video que hizo no sé qué es. Sí, nada más, gracias por la invitación. Hicimos un poco como una presentación, va a empezar Luciano y luego sigo yo. Y les queríamos dar también espacio para las preguntas, pero tal vez. ¿Sí me oyen? ¿A mí no me oyen? Sí, se oyen, ok. Sí, okay. Si puedes usar el micrófono mejor. Por la grabación. También. Pero Okay. tampoco tienes que acercártelo mucho. Empezaré Luciano y luego hago yo un par de intervenciones y queremos poner primero un video que se produjo desde Mac. Entonces tal vez empezar con eso. Le pusimos metadata, hicimos un ejercicio, digamos, como de reconocimiento del trabajo desde la primera expo que hice, que fue en el 2004. Fui guardando absolutamente todas las imágenes de todo lo que venía haciendo, entonces pudimos hacer como un timeline de 15 años, de 2004 a 2018. Entonces, un poco al hacer como este timeline nos permitió establecer nuevas relaciones que podían cruzar de años y de series. Había otras relaciones que nos interesaron también, entonces se generaron 3 maquetas de la exposición. Una que es la misma exposición, que es como el mismo espacio exacto, ¿verdad? De la sala de exposición del museo, como que rehicimos la muestra a escala, y después 2 exposiciones más que eran como universos posibles, como una especie de universos paralelos en los que las posibilidades son otras, y también generar una cosa que a mí me viene interesando mucho desde hace rato, que es como espacios dentro de espacios, entrar en un espacio pequeño pero poder estar mucho tiempo visitando estos otros espacios que están ahí dentro también, generar una conexión un poco más íntima con el espectador. Yo trabajo pintura de formatos grandes que necesitan una distancia, o sea, yo quería una cercanía. Me parecía como interesante que estas piezas me permiten una cercanía, realmente una cercanía física. Tienes que acercarte de repente a mirar por un huequito para ver qué es lo que hay ahí. Me llama la atención objetos abandonados, objetos que han quedado como islas, que van acumulando cosas que el tiempo trae y que el tiempo hace que se terminen adhiriendo a esa isla. Me interesa los objetos made in China mal hechos, como esas como reinterpretaciones como de una, digamos, cultura de consumo, pero como clase B. O sea, como esos son como los elementos que al final termino coleccionando, cuestiones que están amarradas un poco como al paso del tiempo, creo que en el fondo es como esa es una constante que va definiendo estos elementos. Sí, ahí como decía, para mí siempre ha sido como muy importante desde el principio ir guardando como una especie de orden, de un registro ordenado de lo que venía trabajando, y creo que eso es algo como que tal vez al principio no se sentía como que tuviera una relevancia, sino que con el tiempo, conforme va pasando conforme ese registro se va haciendo más grande, uno puede volver a ver y reconocer cuestiones, y ahí fue donde yo me di cuenta que para mí era muy importante como esa cuestión de lo cíclico que hay en los intereses. De repente hay ciertos intereses que uno los va dejando como ahí, y después cuando volvés para atrás y los ves, te das cuenta que los ves desde otro lado, que hay como una cuestión en ese como eterno retorno que de alguna manera sugiere que es imposible como verdaderamente regresar al mismo punto, sino que siempre hay una cuestión que está en movimiento, y uno a partir de ese revisar se va dando cuenta y reconociendo esa distancia que hay. Yo venía como
como separando los intereses en series, en colecciones de trabajo y un poco como agrupándolos en mi computadora por series. La idea era un poco hablar de esas series para que tengan un poco una idea de lo que tuvo que ver María José cuando le pasé toda mi información, y a partir de eso continuar ya con la parte que es más específica de la muestra. Hay una cosa que fue como un momento de iluminación para mí cuando era bastante pequeño, que nos mudamos de una casa en la que yo habíamos vivido por muchos años. Yo estaba como desde que tenía 4 años hasta que tenía como 18 o 20. Y al mudarnos había un montón de cajas con cuestiones que yo había acumulado en algún momento, hacía muchos años que me había olvidado que las tenía ahí. Y entonces fue un poco como, yo creo que ese fue uno de los momentos en los que para mí se hizo tangible esa distancia, o sea, como es casi imposible pensar por qué razón había guardado esos objetos. Entonces era como, ¿quién guarda esos objetos si no puedo yo ahora recordar para qué los guardé? Entonces es como una cosa que creo que al final se ha ido como filtrando en todos mis intereses, que es como esta cuestión de ese cambio y de esa cuestión. Entonces voy a partir igual de la pared del timeline para ir hablando un poco de las series. Esta primera serie de trabajo, que se llama Irrealismo, parte, digamos, o sea, como que creo que hay 2 orígenes del trabajo. Que es como específicamente sobre la imagen y sobre la imagen fotográfica. Es una pieza del 2004 que en realidad en su momento era nada más como un ejercicio para ver si me salía, y después se fue como convirtiendo en ese punto, digamos, de inicio de una serie que era una serie en la que yo trataba de pintar, digamos, estos paisajes urbanos que yo recorría en las mañanas, y de alguna manera ahí como que empieza esa cuestión de revisar ese archivo fotográfico cada cierto tiempo para decidir cuál imagen pasar a pintura. Entonces ahí es donde creo que yo empiezo como a obsesivamente ordenar mis imágenes y mis archivos para poder después revisitarlas. Y es como por ahí del 2011, en el año en el que que es el año que es esta pieza, hago, digamos, un cambio sobre la forma de pintar la imagen, que es que empiezo a pintar sobre canvas completamente negros o casi negros. Entonces hay como una cuestión de pintar la luz y no pintar la sombra, y eso me va como abriendo una noción de que la luz en realidad está sobre los objetos y no detrás de ellos, y como que hay una relación más natural a nivel de pintura, digamos, como para hablar de la luz desde este lugar. Y esto me va abriendo también la posibilidad de trabajar este tipo de imágenes en las que la luz termina siendo como, o sea, el lugar hasta donde llega la luz termina siendo como los márgenes de lo visible, y es un poco como también un espacio para hablar de lo propio y de lo ajeno, ¿no? Que es lo que se ve acá. Estas son algunas de las piezas que he venido trabajando en esta serie, que empezó siendo como muy de la luz, o sea, como del día, y después terminó siendo de la noche, como una especie de círculo que se fue completando. Pero también en el proceso empezó como este tema del vacío a ser cada vez más como importante para mí, y empezó a filtrarse en otras series de trabajo, como esta, que es Lo que subyace, que es una serie en la que yo quería retratar esos objetos abandonados, o bueno, objetos de uso cotidiano o diario, que iban como marcando, les iba quedando como esta página de tiempo, como esta cantidad de información subyacente que no estaba, que tal vez no era
posible descifrar, pero que se veía marcada en su composición. Eso es un poco como lo que decía en el video, el tema como de que si hay un objeto que está ahí suficiente tiempo, se le va a empezar como a llenar, se le van a empezar como a adherir otros objetos y se da como esta cuestión de la isla. Acá fue, como les decía, que esta idea como de pensar en el vacío fue como yo trabajaba la imagen muy, o sea, haciendo uso del tema de la descontextualización y de como el objeto y su entorno, y aquí era un poco como que yo me sentía en deuda con la imagen, empecé a completar las imágenes digamos, con la parte que no había pintado de ellas. Era muy importante para mí, digamos, como ese tema de la acumulación, ese tema como de la descontextualización en esta serie. Sin embargo, con el tiempo y con las consiguientes, digamos, retomadas de esa serie, fui como llegando a conciliar ambas partes de la imagen y de alguna manera también como a conectar con la serie anterior, con el realismo. Son cosas que se van dando un poco como intuitivamente a la hora de pintar. Pasan muchos años que aquí, digamos, estamos viendo las imágenes separadas por segundos, pero de repente hay 4, 5, 6, 7, 8 años entre una imagen y otra. Y después hay otra serie que se llama Desde Adentro, que esta es otra de las series que empiezan en el 2004, es otra, digamos, como de los vertientes de las patas de esta línea de tiempo. Y esta estaba más relacionada como con lo que yo venía experimentando de estudiar artes gráficas acá en la web. Venía como con mucho más la intención de procesar la imagen, de trabajar la imagen y luego convertir ese boceto en una pintura. Y también había una cuestión que tenía que ver como con trabajar por capas, que era distinto a la serie de Irrealismo, que era la otra serie que estaba trabajando simultáneamente. En este caso no había tal vez una idea tan precisa de lo que iba a terminar siendo el cuadro, sino que yo iba trabajando como un fondo, y sobre ese fondo iba, no sé, haciendo unas plastas de color, y ahí un poco la imagen se iba armando, pero también se iba definiendo un poco como los intereses que tenía en ese momento. Ahí, esta es una pieza que está en la muestra actualmente, que se llama Ouroboros, es del 2008, y es un poco como Ouroboros, la idea del Ouroboros, de la serpiente que se come la cola, es como bastante recurrente en mi trabajo, porque, como les decía, el tema de lo cíclico y como de volver siempre sobre uno mismo es de alguna manera como la herramienta que uso más a menudo. Y otra cosa que tiene esta serie es que, a diferencia de las series anteriores que estuvimos viendo, acá hago uso de las imágenes que llegan a mí por cualquier vía, no solo las que yo mismo capturo con la cámara. En el 2015 arrancó esta serie que se llama Ausencia, que tiene que ver un poco como con esa imagen de la anulación, con esa idea de quitar una parte de la imagen, pero a la vez es como llenarla. Y es un poco como esa sensación de lo que, el carácter, digamos, de lo ausente, que tiende a pesar más que lo presente. Era un poco como pensar también en eso a nivel de nuestra memoria, usando imágenes de diferentes momentos, de diferentes viajes míos que había hecho solo, un poco pensando en que si bien la fotografía es una herramienta que nos puede ayudar a revisitar el pasado, digamos, como que nos puede ayudar disparándonos memorias, también hay siempre una parte de estas memorias que va a quedar oculta, que en este caso quedaría bajo el agua y que es un poco como irrecuperable. Esta misma idea después la estuve trabajando a nivel de ensamble, y acá quería hacer un pequeño paréntesis en la pintura para hablar de
de los ensambles, que son algo que tal vez no es tan visible de mi trabajo, pero es digamos, un proceso de experimentación que yo vengo haciendo casi que desde el inicio, que es como una especie de collage tridimensional con objetos. Esta es una imagen de la muestra que hice el año pasado en la Liga 24/7 con la curaduría de Erika Martin, y la galería tiene una característica, que es que siempre está prendida la luz día y noche, aunque esté cerrada. Entonces era un poco como cómo puedo hacer algo con respecto a esto en un espacio tan pequeño y que a la vez tenga como esta vida propia y que vaya cambiando con el tiempo. Entonces mudé parte de mi estudio, toda la parte que era donde yo trabajaba como el ensamble y todo esto, los sujetos, cajas y cuestiones, a este espacio que se fue transformando, se fue volviendo como una especie de caos, y arrancamos con 15 cajas vacías, y en el proceso de un mes las fui rellenando con mi asistente y fuimos como creando estos mini universos que además tienen como esta cuestión como con esta necesidad de acercarse a descubrirles algo. Muchas veces tienen alguna mirilla, alguna cuestión que uno aprieta y se prende una luz y entonces revela algo. Son bastante como interactivas. Hay toda una relación como con esa cuestión de la mirada, y bueno, eso es de alguna manera, esos procesos también van alimentando los otros procesos de la pintura, como un diálogo constante. Y esta cuestión como con la cercanía, con lo macro, lo pequeño, lo macro, está en esta serie, digamos, es en la que más lo trabajo a nivel de pintura, que se llama Microcosmos, que es una serie que en el 2005 empecé, digamos, como a coquetear con la idea de hacer cuadros basados en la paleta en la que mezclaba los colores. Es una cosa como recurrente, creo, de los pintores que vemos, que ahí se está como generando una metapintura paralela a la que estamos haciendo. Hay algo que está sucediendo en el tiempo, en el presente, que es la forma en la que estamos mezclando los colores, cómo se está mezclando y lo que está pasando ahí. Pero pasaron 4 años, digamos, las líneas verticales son años, pasaron 4 años hasta que, digamos, yo me sentí como con las herramientas para poder trabajar esta serie en su totalidad. Entonces empecé a hacer fotografías de alta calidad de las paletas, empecé a acumularlas compulsivamente. Tengo cajas y cajas y cajas llenas de paletas que se han ido secando, y un poco la idea es esta, ¿no? Es como generar una pintura que no dependa de lo exterior, sino que dependa de ella misma. O sea, una pintura que uno puede estar en su estudio encerrado por años y siempre vas a tener material, o sea, siempre vas a estar como generando ese desperdicio que a la vez va a ser en lo que te vas a basar para hacer más. Entonces, algunas veces las he exhibido junto a la paleta y seleccionando el detalle. Hay una cosa que también para mí es como interesante, que es como pensar en hacer una abstracción que es completamente figurativa y que no tiene nada de abstracto, es una copia fotográfica, pero lo primero que te va a venir a la cabeza es que es una pintura abstracta, y no lo es. En ese mismo año había venido pensando en estar, digamos, como revisando y ordenando mis imágenes, mis fotografías, que ya para este momento eran miles. Siempre hacía como uso de la búsqueda, digamos, en la computadora, poner un número, un archivo fotográfico y ver cuáles fotos hay de ese mismo archivo. Entonces empecé a pensar que de repente en esa como cuestión aleatoria que es la cámara le va a asignar, empecé a pensar que de repente en esa como cuestión aleatoria que es la cámara le va a asignar un número y un código a cada fotografía, y en este caso yo, digamos, tuve 10 años la misma cámara y a veces tenía 20 o 25 archivos que se llamaban igual. Entonces empecé como a ponerlos en un archivo de Photoshop uno encima del otro, los empecé a cortar
para crear como una especie de clúster de memorias que tenía, que digamos en este caso, en esta imagen por ejemplo hay fotografías del 2008, hay fotografías del 2005, hay fotografías del 2010, entonces hay un montón como de momentos, muchos relacionados con mi propio quehacer artístico, con ferias internacionales o exposiciones o cosas así, pero hay una cosa que es interesante que yo siento que cuando uno se enfrenta a la imagen tiende como a recurrir a las mismas formas de resolver temas como el encuadre, temas como el uso de la imagen. Entonces lo que era importante para mí en este ejercicio era que la imagen no la puedo mover, ni agrandar, ni achicar, ni retocar, sino que la imagen está, o sea, lo que queda detrás del hueco que hice de la imagen es lo que queda. Entonces esto me da como resultado unas imágenes que tienen, digamos que yo jamás compondría la imagen de esa manera, si yo las pudiera tener el control total de la imagen. En este caso lo que estamos viendo es una exposición de Guatemala, de la Galería La R, en la que se llamó Cuentos Cortos, entonces lo que era como un ejercicio de pensar en la metadata de la imagen de la misma forma. En este caso son, digamos, las piezas pequeñas, son estas que se ven aquí están en la línea de tiempo. Son piezas que el nombre de la pieza es el día y la hora en la que fue tomada, algo que solo nos permite la fotografía digital, o si tomáramos fotografías con rollo que fuéramos súper ordenadas y guardáramos el tiempo y el momento exacto en que la tomamos, pero en la fotografía digital es una información que siempre está ahí y que podemos recurrir a ella. Entonces, un poco como pensar en que cada imagen nos arroja un montón de información a través de su metadata que nos puede servir para entender, digamos, en qué momento fue tomado, cuánta distancia hay. Por ejemplo, acá son todos lunes, pero de diferentes momentos, y esta es un poco una selección de esas imágenes. Luego, como en el mismo patín de la recolección de imagen y los ejercicios autoimpuestos, está este, que es un ejercicio de dibujo que llevo desde el 2017 haciendo, y parte de una fotografía que hago siempre a la misma hora, y luego estas fotografías, bueno, las voy guardando en una carpeta, y luego las saco de ahí, las escojo la que me sirve de cada día y la redibujo. Entonces esta misma relación con el volver y el retomar es una cosa que es como si la imagen le pasara algo a la imagen cuando uno la deja un rato ahí guardada sin verla. Y actualmente tengo 1 año y medio más o menos de dibujos, que son cerca de 600 dibujos, pero la idea es continuar esta serie por muchos años para llegar a tener digamos, como un registro de algo entre más grande es, más valioso es, ¿no? Entonces es un poco como ver hasta qué punto yo puedo generar un registro de repente, no sé, de 10 años y puedo empezar a establecer relaciones no solo entre meses, entre semanas, sino ya entre años, y empezar como tal vez a descifrar algún tipo como de regla que marca, digamos, los altos y los bajos digamos, como de esos ciclos que uno tiene. Y eso me llevó a trabajar esta otra muestra, que fue una muestra que hice como 2 años después de la otra que mostré en el mismo espacio, en Guatemala, y que es de dibujo únicamente, y que parte como de esta idea de que se habla cuando se habla de lo fractal, que es la autosimilitud, que es una idea de que algunas cosas se pueden parecer a sí mismas a diferentes escalas. De repente uno puede ver una piedra
y cuando te das cuenta en realidad es una montaña de piedra que es inmensa y no te habías dado cuenta, y es como esta idea de que siempre puede haber como universos encerrados que son iguales al universo actual en un pequeño. Y entonces aquí hay un poco un ejercicio también de retomar imágenes mías propias y intereses que había tenido en pintura, pero llevarlos al dibujo. Cuestiones como esto que tiene que ver como con la escala, con hacer un zoom de un dibujo, ir haciendo el zoom 150%, 150% hasta llegar a una imagen que es completamente irreconocible. Y ahora les voy a poner este video, y terminando esto es como un video que hice donde tiré casi todo lo que había hecho, o sea, un montón de imágenes, lo van a ver, pero como para que se den una idea, y después vamos a hablar de metadata.
en el 2017. Entonces, dentro del nuevo programa de exposiciones que estamos intentando hacer en el museo, estamos renovando un poco la visión museo, ¿verdad? El Museo de Arte Costarricense tradicionalmente se ha visto como un museo de arte moderno, y realmente no lo es, ¿verdad? Es un museo de arte costarricense, su ley no restringe, digamos, una temporalidad específica. Entonces, el plan actual es ir mezclando exposiciones históricas con exposiciones de artistas más jóvenes. Entonces, pensamos que hay una buena oportunidad para hacer una muestra individual de Luciano. En el momento que a mí se me asigna cualquier exposición, yo lo primero que hago es estudiar la totalidad de la producción del artista. Entonces, todavía no sabemos qué tipo de perfil va a tener la exposición, si va a ser una exposición de obra nueva, si va a ser una exposición temática, si va a ser una retrospectiva, si va a ser una revisión, ¿verdad? Yo eso lo decido con el artista un poco después, bueno, si el artista está vivo, si no lo decido solo yo, después de haber revisado, ¿verdad?, todo este material. Entonces, en una de nuestras primeras reuniones, yo le pido a Luciano lo que le pido a todos los artistas, y es que le doy como un pequeño cuadro que hay que rellenar con información sobre su trabajo. Luciano me da una llave malla bastante grande, donde está toda esta información que ustedes han visto acá a nivel de archivos digitales, ¿verdad? Muchas veces el proceso de construir ese cuadro depende también, digamos, de la personalidad del artista. O sea, hay artistas muy ordenados que tienen sus obras fechadas, con nombres, etc. Hay artistas que no han llevado sus obras así, entonces hay que ayudar un poco a reconstruir esa parte, ¿verdad? Que no se sabe dónde está la obra, no se acuerdan cómo se llamaba. Artistas que le han cambiado el nombre de la obra 3 veces, ¿verdad?, en que aparece publicado con diferentes nombres. Son procesos, digamos, que uno tiene también como que adaptarse, ¿verdad? Para mí una de las maravillas, digamos, de la curaduría es poder como explorar ese mundo que está alrededor del artista y como que adentrarse ahí para empezar a sentir por dónde tendría que ir la exposición. Luciano me entrega este cuadro bastante ordenado, ¿verdad?, con fechas, con números, con, ¿verdad?, los códigos, toda esta cuestión de todos estos años, las series, etc. Entonces yo empiezo a revisar los archivos, pero en algún momento yo no lograba distinguir una serie de obras, ¿verdad? Entonces volví a empezar con la revisión y volví a pasar lo mismo, cosa que no me pasa regularmente, porque estoy acostumbrada, digamos, a trabajar cantidades grandes de archivos digitales. Entonces, bueno, voy a visitar a Luciano al estudio, empezamos con una parte de entrevistas, cosas que yo siempre hago, y estábamos hablando, ¿verdad?, de por qué yo tal vez no lograba tanto diferenciar esas series, y es precisamente por lo que Luciano les mencionaba anteriormente, esa reutilización de la imagen, ¿verdad?, cómo él vuelve no solamente dentro de la misma serie, sino como archivos de una serie y luego se transforman en otra serie a partir de ciertos giros que se le está dando a la imagen. Empezamos entonces a discutir muchísimo cómo podría hacerse esta exhibición. Generalmente Luciano ha exhibido por series, ¿verdad? Las exposiciones que yo había ido de su obra era cada vez una serie nueva. Decidimos que tal vez en este momento no era de nuestro interés, ¿verdad?, hacer una exposición del mismo tipo. Y como mencionaba Pablo en algún momento ahora en la introducción, pensamos en que tal vez sería bueno hacer una especie de pausa, ¿verdad?, detener la producción y empezar a revisar qué era lo que había. Dentro de esa revisión, entonces Luciano hace un cuadro grande, con la separación cronológica y la cantidad de obra, incluso casi que las proporciones del tamaño de las obras a escala, en un archivo que me entrega. Yo dije, ok, aquí ya no es solo como el exceso, digamos, de información a la hora de clasificar esos archivos, sino la sistematización de todo eso. Esos datos, ¿verdad?, yo los utilizo también para ir viendo como por dónde tendría que ir guiando la exposición, porque el proceso de trabajo del artista para mí es muy importante. Y en algún momento de la conversación, ¿verdad?, entre
entrevistas y revisión de obras y esto, empezamos también a mezclar con otros temas por ahí y aparece la idea, ¿verdad? Tal vez es útil para los dos visualizar eso. Entonces estábamos en el estudio de Luciano y había una pared disponible. Hacemos la propuesta y Luciano se apunta. Y dice, sí, ok, hagámosle la pared. Entonces todos esos archivos, la totalidad de los archivos digitales se imprimen y se imprimen a escala, ¿verdad? Entonces empieza a ser esta gran línea de tiempo que en un primer momento iba a ser para el trabajo solamente de nosotros dos, pero luego en el proceso empezamos a darnos cuenta de que de ahí está saliendo todo, ¿verdad? Iba a ser una herramienta de trabajo fundamental. Discutimos también, y eso sí ya es más como a nivel de experimento, digamos. Generalmente yo hago el proceso de selección un poco más sola al inicio y luego ya con el artista vamos tomando algunas decisiones, pero a mí me pareció muy interesante la metodología de trabajo de Luciano. ¿Cómo hacía él para seleccionar las imágenes que iban a conformar una obra? ¿Cómo repetía imágenes? ¿Cómo decidía, digamos, qué partes eran las que se iban a ir o cuáles eran las que se iban a sumar? Y detectar cómo esos puntos en toda esta línea de tiempo nos llevó a tomar la decisión de que la curaduría se iba a realizar de la misma manera en la que se realiza el proceso de generar obra dentro de la metodología de Luciano. Entonces, yo modifiqué, digamos, mis procesos curatoriales, estamos adaptándolos un poco a esta muestra científica y creo que eso llevó también a que Luciano de alguna manera reformulara algunas cosas, sobre todo las decisiones finales de las obras que se iban a exponer. A mí me gusta mucho trabajar las exposiciones de revisión, en formato revisión. Yo lo llamaría esta exposición retrospectiva, porque para mí no tiene el formato de una retrospectiva, aunque hace toda una revisión, digamos, a nivel retrospectivo de la obra del artista. Pero para mí es más bien como eso, una pausa y una revisión, a nivel, digamos, temporal. Y a nivel metodológico, digamos, retoma elementos de la metodología, digamos, constructiva de Luciano Mora. Entonces fue en algún momento una mezcla que fuimos haciendo juntos, ¿verdad? Que íbamos experimentando juntos y que se tomaron muchas decisiones, no solamente a nivel de selección de obras, sino que el espacio jugó un papel fundamental. Al saber que la muestra iba a ser en la sala temporales, que es una sala pequeña, y ustedes vieron la cantidad de trabajo que hay, ¿verdad? Utilizamos la sala como excusa también. Entonces, para Luciano, bueno, me parece que para Luciano es muy importante el tema de las proporciones, de la escala, ¿verdad? Cómo se adapta eso también al espacio. Y fue también, digamos, un factor clave para las decisiones finales. A nivel del material expositivo, digamos, de cómo se generó el guión, lo hicimos solamente porque pudimos tomar decisiones a partir de esta locura que está ahí, ¿verdad? O sea, no fue solamente, ¿verdad? O sea, no fue solamente el acomodar todas las obras a nivel de fecha, de tamaño, de series, sino los pequeños hilos que ustedes ven ahí, ¿verdad? Las anotaciones a nivel de series, o incluso hay números, ¿verdad? Dividimos toda la producción en dos grandes ejes, que es lo que suma y lo que resta, ¿verdad? Que creemos que son como dos grandes áreas, digamos, de trabajo. ¿Y dónde estaban como los puntos de encuentro? No necesariamente las áreas marcadas, digamos, con una hora específica fueron las que se decidieron para que estuvieran en la muestra, sino que nos arriesgamos un poco más y no hicimos solo una exposición, sino que hicimos tres. Entonces, lo que ustedes ven en la sala, digamos, son
la exposición de un formato como más visible, pero en las maquetas, ahora tenemos unas imágenes que les vamos a mostrar, en las maquetas hay 2 guiones curatoriales más, ¿verdad?, que corresponden a la misma lógica, digamos, de selección. Entonces, esto se decidió por varias razones. Una, porque queríamos jugar, entonces, aprovechando el tema de la escala, el tema del espacio. Como ustedes saben, el Museo es un espacio patrimonial, y la obra de Luciano, no solamente la obra, la manera de trabajar desde su taller y de invadir los espacios, tiene que ver también con precisamente invadir el espacio en el que está. Una sala de ese tipo no nos lo permitía, entonces nos tomamos más libertades en las otras 2 exposiciones que están en las cajas, ¿verdad?, como pintar el piso, pintar el techo, ¿verdad?, guindar cosas de arriba hacia abajo, jugar con las escalas, que nos hubiera gustado hacerlo en la vida real, pero que es imposible, ¿verdad? Entonces lo hicimos en otra proporción, y de alguna manera, ¿verdad?, como jugar con todos los recursos que teníamos. Vieron la gran cantidad de material, así que no solo hay pinturas, sino que también hay ensambles, también hay dibujos, ¿verdad? Tratamos de incluir un poco de las diferentes técnicas que Luciano ha trabajado y cómo eso se integra al espacio. Entonces también hay dibujos hechos directamente en las paredes del museo. Todo esto se seleccionó a partir de este juego de hilos, ¿verdad? Y hubo una pieza clave, que ahí sí ya le voy a dar entonces la palabra a Luciano, que fue un poco la que nos hizo decidirnos cuáles eran las obras que iban a ir en la exposición real, por decirlo de alguna manera, la exposición de gran escala. Y les cuento más de eso y luego les cuento un poco ya del proceso, digamos, del montaje y lo que es llevar una exposición de este tipo a la sala del museo. Sí, bueno, esta pieza, Metaconsciente, es una pieza como de 3x5, que yo empecé en el estudio anterior que tenía y que hubo que armarla adentro, o sea, era como esta idea fija que tenía de hacer algo así de grande que nunca había hecho como políticos que eran grandes, pero hacer como realmente una sola imagen de ese tamaño, y enfrentarme también a producirla y a diseñarla, digamos, y a pensarla, porque tiene como hay una relación, digamos, como que uno lo puede ver la imagen en la pantalla cuando la está trabajando en el boceto, pero no es lo mismo que verlo ya uno frente a la tela. Entonces, de alguna manera la pieza yo creo que se encierra dentro de la serie desde adentro, por tener como un montón de elementos y por también la metodología en la que está hecha, que empecé como ven con una mancha que luego la fui completando y le fui agregando cosas, y un poco, la verdad que a ese momento que estamos viendo aquí no tenía realmente el título de la pieza, ni muy claro para dónde iba a ir, y justo cuando estaba trabajando ahí en el interín me mudé de espacio, mudé el taller. Entonces la pieza fue como un año, ahí está cuando estábamos desmontándola, hasta que vino esta oportunidad, digamos, de exhibirla, pero era una pieza que estaba inacabada, entonces había que trabajarla. Era también un punto de incertidumbre, digamos, cómo llegar y poner una pieza inacabada y saber que la tenés que terminar sí o sí para la muestra, para el cierre, para el momento, digamos, de inaugurar la muestra. Y bueno, saber que teníamos como 20 días, una cosa así, antes de que inaugurara la muestra, que iba a poder usar el espacio de la sala para terminarla, digamos, ahí. Y un poco también en ese acto de terminarla, de pintar, también fue como terminarla de pensar, y
y terminar también de cerrar esa idea como del metaconsciente, digamos, como de esa posibilidad que podemos tener de ser conscientes de nuestra conciencia, de nuestros pensamientos, y no ser más como testigos de nuestro proceso mental que dejarnos llevar por él. De alguna manera esta pieza toca esas fibras a varios niveles. Hay toda como una incorporación de elementos de mi pintura, de elementos que también son parte de la muestra. Digamos, son series que están representadas por cuadros dentro de la muestra, por piezas dentro de la muestra, pero también hay elementos del museo. Está el tema, digamos, de la escultura del silbador, que está ahí como una especie de diálogo con las piezas de Chamberlain, sí. Y hay como todo un juego, digamos, entre esa cuestión como de la representación de la imagen paisaje rural, con después esa otra sala de museo de primer mundo, y un poco como todos estos elementos que van dialogando, y era, al final terminó siendo como la pieza central por tamaño, digo yo, de la muestra, y de alguna manera también es interesante porque marca como una especie de link entre ese trabajo en el estudio y esa idea como de terminarla, de hacer ahí en el museo, que fue como súper valioso para que se sintiera realmente incorporada. Esto es como también dentro de la idea de documentar los procesos. Documentamos el proceso de montaje de la muestra, desde el día 1 hasta que terminamos de hacerlo. El proceso de montaje en el museo fue interesante para el museo. El Museo de Arte Costarricense tradicionalmente ha mostrado más exposiciones de pintura, de escultura, algunas instalaciones, pero los procesos de construcción de obra dentro de las salas a nivel de montaje no son tan comunes. A diferencia de otros museos, bueno, está Daniel Soto, no me deja mentir, en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo es muy común que las obras se construyan en las salas, ¿verdad? En el momento que se propone que Luciano termine de pintar, incluso la obra ni siquiera pasaba por las paredes, ¿verdad? O sea, la tela llegó, el bastidor llegó y se abre, y ahora igual hay que desarmarla para sacarla, ¿verdad? Pero en el momento que se tensa la tela y empieza a trabajar, pasó algo interesante a nivel del personal del museo, que tiene muchos años. Todo el museo está con cámaras de seguridad, ¿verdad? Entonces hay una pantalla en la entrada donde están los custodios, la gente de los guardas, etc. Entonces todos los días cuando yo llegaba me decían, bueno, sí, pero ese muchacho va a terminar para la fecha de inauguración. Entonces sí, tranquilos, o sea, Luciano termina, ¿verdad? Entonces igual, todos los días, no es un trabajo tan detallado, ¿verdad? Lo que ya faltaba era como, se decidió, como decía Luciano, integrar todas las series en una sola obra, ¿verdad? Y el proceso final sí era como detalles muy pequeños, entonces ellos no veían, ¿verdad?, dónde estaba como el avance, ¿verdad?, ese cambio. Incluso a nivel de museografía también era como, bueno, ¿cuándo vamos a recoger todo esto para ya montar? Es como, no, estamos en proceso de construcción de las obras, ¿verdad? Entonces también para mí es importante, porque estamos tratando un poco de girar también no solo la programación, sino la concepción de los procesos de montaje, ¿verdad?, que sean como más orgánicos,
con los artistas, o sea, que los artistas se adapten al museo, pero que el museo también de alguna manera se adapte a ellos. Y el tema también de la metadata, de ponerle el nombre metadata, surge a partir de este montón de información que ustedes vieron ahí, ¿verdad? De esa llave de 20 gigas de imágenes, ¿verdad? Con fechas, con tamaños, con etc. Todos los recursos, digamos, gráficos y de obra que teníamos, que realmente, bueno, en la línea de tiempo teníamos una gran cantidad de datos, ¿verdad? Y todos esos datos conforman no solamente la obra de Luciano, sino que conformaron también esas diferentes capas de información en la exposición. Entonces, quisimos hacer alusión a eso y también incorporar de alguna manera el proceso, ¿verdad? Por eso es que hay un video que también está en la muestra, porque ya después de todo esto, esa pared, ¿verdad?, se volvió como un elemento vital también para la personalidad de la muestra. Incluso fue la imagen gráfica que se decidió, ¿verdad?, utilizar para la ficha, para el brochure, etc. La intervención del espacio, como les mencionaba anteriormente, también, ¿verdad?, es algo con lo que hay que jugar ahí. Por supuesto que es un espacio patrimonial, pero bueno, tenemos algunas libertades que todavía podemos utilizar si les vamos a tratar de hablar, ¿verdad?, si les dejamos todo como estaba al inicio. Y algo que sí queríamos mostrarles sobre todo es que se note, digamos, que al final la selección de obras es pequeña, ¿verdad?, pero que la consideramos representativa dentro de la producción total del artista, pero también sobre todo algunos elementos que se están tomando en cuenta, como el juego de las escalas, ¿verdad?, lo micro, lo macro, los diferentes ángulos desde que se puede explorar la exposición, el juego de asomarse, ¿verdad?, estas mirillas que ya Luciano utilizaba en sus ensambles anteriormente, pero que hay un juego que invita al visitante no solo a situarse enfrente de una mirilla que de alguna manera también te ubica dentro de la caja que replica el montaje de la sala, sino las otras dos exposiciones que están ahí, ¿verdad?, que repiten exactamente los espacios, las proporciones, el texto, y son obras reales. Las reproducciones de obras son obras reales de Luciano, que no las pusimos en las paredes de la sala, pero sí las pusimos en las paredes de la maqueta, ¿no? Entonces, sí son 3 muestras en total, que esperamos que la gente lo pueda como apreciar también. No sé si quieres contar cómo el proceso para ver para bueno, para mí, como finalmente poder ver manifestada esta línea de tiempo como que había soñado con tener, pero no había visto el momento de realmente armarlo. O sea, eran como un montón de... Al final eran como cajas, por decirlo de alguna manera, digamos, grupos de imágenes que yo iba tirando ahí en esas carpetas, que al final siempre las podía ver, siempre que las veía y que las analizaba dentro de esos límites autoimpuestos, dentro de esos límites que yo había, que de alguna manera son como anclas que me ayudan como a seguir en la producción y como a mantenerme con esa posibilidad de revisar y de volver, pero que a su vez me delimitan la posibilidad de entender toda la producción como una única masa de trabajo y como algo que de repente esos límites no son tan evidentes que uno necesita ver al principio. Y al hacer como la línea de tiempo y verlo todo, por lo menos en cuanto a la pintura, y eso es algo que también es interesante porque haber hecho el ejercicio abre la posibilidad de darle más nuevas capas a ese mismo ejercicio, sumarle las capas del dibujo, sumarle las capas de los proyectos, de las exposiciones, de los ensambles, de los videos, y eso es algo, digamos, como que de alguna manera es un proceso de revisión muy rico,
que también me ayudó como a quitarme de la cabeza algunas cuestiones autoimpuestas del trabajo. De alguna manera uno siempre está como queriendo abrir al público solamente el trabajo, una parte del trabajo seleccionada, es como una cuestión de solo quiero mostrar lo mejor y lo que es más consistente para este momento. Y también aquí fue como una cuestión de desapegarme de mi trabajo y poder ponerlo todo ahí y abrirlo para que cualquiera lo pueda ver y analizar y decir, ok, este es el camino que se ha recorrido, esta es la marca que quedó en el zacate de caminar, y para mí también quitarle el peso a la producción específica de la obra como obra final y entenderla como algo que es parte de un proceso, o sea, como entender que en realidad, así como nada viene del aire, todo está amarrado a algo anterior. Esos pequeños cortes que son las obras tampoco deberían ser consideradas como el final de algo, sino más como un paso para hacer lo siguiente. Entonces creo que este ejercicio que hicimos, por lo menos para mí en mi producción, va a tener y ya está teniendo, digamos, una influencia grande. Y trabajar, digamos, dentro de la sala y poder tener ese espacio para tirarse, digamos, como de lleno a lo imprevisto y a saber que en un contexto como un museo y terminar una pieza así digamos, de grande y de importante para mí, fue también como enfrentarse con algunos miedos. Entonces sí, creo que desde ahí yo, además que me hayan dado pelota a trabajar así, trabajar de esa manera, ¿verdad? Hubo como un punto de encuentro en el que creo que vos con tus obsesividades y yo con las mías pudimos encontrar un punto ahí de encuentro que al final creo que determinó hacia dónde fue la muestra.